énfasis en la dualidad diagnóstica entre artritis gotosa y artritis séptica. ¿Cómo vamos a hacer énfasis en el abordaje diagnóstico de estos pacientes? Entonces, enfocándonos en lo que es el concepto como tal de monoartritis, la monoartritis aguda está esencialmente pues expresada en lo que es el concepto de la sinovitis y el compromiso inflamatorio de esa cavidad sinovial, que como podemos ver en la imagen, pues si bien son cambios inflamatorios, esos cambios inflamatorios son comunes a ambas enfermedades y pueden representar escenarios clínicos muy parecidos, y serán las otras características externas de la articulación o las características internas de la articulación los que nos harán hacer diagnóstico diferencial entre la otra enfermedad o incluso la coexistencia de ambas. En este lado izquierdo podemos observar un paciente con una monoartritis séptica de rodilla, y en el lado derecho una monoartritis gotosa de rodilla derecha. Pues tenemos este caso clínico que tenemos actualmente hospitalizado, es un hombre de 66 años que consultó por dolor en la rodilla con 20 días de evolución de dolor inflamatorio en la rodilla izquierda, que refiere que luego de aplicarse medidas locales calientes presentó una quemadura de la piel, y posteriormente, una semana previa al ingreso, desarrolló escalofríos, malestar general y diarrea. Como antecedentes relevantes tiene hipertensión arterial, artrosis de ambas rodillas, enfermedad renal crónica y una hiperuricemia y una enfermedad pues gotosa, como podemos ver en su radiografía con tofos. Ya tenía reemplazo articular de rodilla derecha y estaba pendiente ser llevado a reemplazo de rodilla izquierda. Al ingreso estaba en malas condiciones generales, chocado, con signos inflamatorios en la rodilla, tofos en codos y rodillas, y se inició pues el abordaje inicial en urgencias. Entonces, cuando nos enfrentemos al paciente con una monoartritis inflamatoria, es un diagnóstico que tiene diversos diagnósticos diferenciales dependiendo del escenario donde nos encontremos. Podemos tener cuerpos extraños alojados en la articulación, especialmente en personas que se dediquen al campo de labores con plantas, la presencia de hemartrosis, especialmente en aquellos pacientes hemofílicos, necrosis avascular, de diversas articulaciones, la malignidad, especialmente linfomas y tumores óseos, la presentación inicial de una poliartritis inflamatoria, como puede ser artritis reumatoidea, el reumatismo palindrómico, pero lo que nos trae el día de hoy a discusión es el diagnóstico diferencial entre las dos causas más comunes de monoartritis aguda, es decir, la artropatía por cristales y la artritis séptica. Dentro de la artropatía por cristales vamos a hacer énfasis principalmente en artropatía gotosa como el diagnóstico diferencial más importante a tener en cuenta en este caso. Y es que son dos causas muy dispares. En una tenemos un patógeno, una bacteria o un microorganismo que causa inflamación a través de toxinas, adhesinas y moléculas patogénicas, que activa esa respuesta celular y causa daño y destrucción del cartílago y del tejido articular. Y por el otro lado tenemos la formación y depósitos de cristales de urato monosódico, que finalmente también van a desencadenar una respuesta celular, pero en cuyo caso el manejo y el abordaje puede ser diferente dependiendo cuál es el mecanismo fisiopatológico inicial, por lo que se debe identificar y hacer el mayor esfuerzo posible para identificar la etiología, para poder evitar secuelas y consecuencias para los pacientes. La incidencia de ambas enfermedades viene en aumento a nivel mundial. Definitivamente la gota, al ser una enfermedad crónica, pues tiene una prevalencia mucho mayor que la artritis séptica, y también una incidencia asociado pues al aumento de todos los factores de riesgo cardiovasculares, pero no debemos dejar de lado que ambas enfermedades, si bien la mayoría de casos en que se presente van a ser de forma aislada, pueden coexistir la una con la otra. Y eso se ve reflejado también en los factores de riesgo para una y para otra enfermedad, que cuando los analizamos nos damos cuenta que muchas veces esos factores pueden pues coincidir, y muchos factores son factores de riesgo comunes para la presentación de una u otra enfermedad. Y habrá algunos, especialmente la infección a distancia, la cirugía articular previa en la misma articulación afectada, la presencia de inmunosupresión que nos debe prender las alarmas si es una artritis séptica, pero también la presencia de enfermedad cardiovascular, síndrome metabólico, nos debe hacer pensar en la presencia de una artritis gotosa. Y cuando revisamos las diferentes cohortes, nos damos cuenta que cuando el paciente consulta por monoartritis, la mayoría de casos, depende pues la profundidad de los estudios que se realicen, pero la mayoría de casos
La causa de la monoartritis no será pues, dilucidada con la evaluación inicial, pero luego de eso la siguiente etiología es la gota. Y dependiendo si se evalúa, por ejemplo, en un centro de referencia reumatológico, posiblemente la artritis séptica y el trauma sean menos frecuentes. Sin embargo, cuando se evalúa en un centro general donde se atienden también patología traumática y patología infecciosa, la artritis séptica cobra una mayor relevancia. Y cuando se evalúan las cohortes de artritis séptica, por ejemplo, es una cohorte portuguesa de 110 pacientes con artritis séptica, vemos que el antecedente de hiperuricemia o el diagnóstico de gota está presente hasta en un tercio de los pacientes, por lo que no debemos dejar de lado, como les he contado reiterativamente, la coexistencia de ambas enfermedades que nos deben hacer unas consideraciones específicas para el manejo, como veremos más adelante. Cuando tenemos frente a un paciente que la sospecha esa sea una patología gotosa, definitivamente las reglas de predicción clínica cobran una importancia porque su rendimiento frente al criterio clínico del personal no experto es superior. Este fue un puntaje que fue pues, derivado de una cohorte y les traigo aquí un estudio de validación donde ellos encontraron en estos casi 400 pacientes con monoartritis que esta regla de predicción para diagnóstico de gota versus cristales de urato monosódico, excluyendo pacientes con diagnóstico previo de gota, encontraron un buen rendimiento diagnóstico para que si bien era bueno, no era óptimo, pero principalmente bueno para excluir la presencia de gota. Y cuando esto sin hacer un estudio de líquido sinovial, por lo que si bien es un valor predictivo positivo alto, no es óptimo y no podemos excluir confirmar la presencia de gota definitivamente sin hacer el análisis y confirmarlo a través del estudio del líquido sinovial. Y es que la clínica orienta, pero no es definitiva. Habrá, como les contaba, signos de infección a distancia, especialmente endocarditis, un procedimiento en esa articulación previo, la presencia de fiebre o una prótesis articular nos orientaría hacia el diagnóstico de una artritis séptica. Sin embargo, el historial de gota o de una hiperuricemia previa a una instauración muy rápida de los síntomas nos puede orientar también a un diagnóstico de gota. Esto no tiene el suficiente poder para uno con fuerza de decidir casarse con uno y excluir definitivamente el otro diagnóstico. Y a modo de curiosidad, la gota es una enfermedad reconocida por años, por muchos siglos, como una de las patologías más dolorosas que puede experimentar el ser humano, como una causa invalidante y una causa que lleva a presentar un deterioro muy significativo de la calidad de vida. Y asimismo, la artritis séptica es una causa importante de mortalidad. En algunas series ronda desde el 15 al 50% y la mitad de los pacientes reportará algún tipo de discapacidad posterior al tratamiento, así se haga lo mejor posible, por lo que el tratamiento oportuno de ambas enfermedades y de su coexistencia es de vital importancia para mejorar la calidad de vida del paciente. Y a modo de curiosidad para Celso, ya en el siglo XVI describía que en los tiempos hipocráticos estaban equivocados y que la gota no se debía a un desequilibrio en los humores, sino a una incrustación química dentro de las articulaciones. Y también, como dato curioso, en los inicios de la época victoriana, los hombres no consideraban a la gota como una enfermedad, sino como una condición que era digna de ser tolerada porque reflejaba la opulencia, el sedentarismo y eso, una vida poderosa, y era un signo de buen estatus socioeconómico. Entonces, si vemos que el examen físico, el interrogatorio no sería lo suficientemente importante para distinguir la presencia de la una o la otra, o excluir definitivamente la ausencia de una de las dos, el siguiente paso es analizar el líquido sinovial. En condiciones normales, el líquido sinovial es un volumen pequeño. El volumen más grande lo tiene la rodilla y es aproximadamente 5 mililitros. Se trata de un ultrafiltrado del plasma donde las moléculas de bajo peso molecular fluyen de forma libre y la presencia de proteínas y proteoglicanos le dan esas características que permiten ser un lubricante y permitir la función articular de forma óptima. El drenaje de este líquido se hace por vía linfática y también eso explica muchas de las manifestaciones que se pueden presentar en las enfermedades. Y cuando vamos a analizar el líquido, esto se hace mediante una
artrocentesis, que el tamaño de la aguja con la que lo podemos realizar depende del tamaño de la articulación y se debe hacer con prontitud, por lo que tanto los médicos internistas como los reumatólogos, los infectólogos debemos estar en la capacidad de hacer artrocentesis, por lo menos de las articulaciones que estén expuestas, idealmente guiadas por ecografía para lograr un gran rendimiento. Entonces aquí les traigo el video del New England Journal para hacer la artrocentesis. This is a video in clinical medicine from the New England Journal of Medicine. Diagnostically, arthrocentesis is indicated to rule out septic arthritis in individuals presenting with a single or several inflamed joints. Arthrocentesis can also be used to differentiate between crystal arthropathies, such as gout and pseudogout, inflammatory and non-inflammatory effusions, and hemarthroses. It should be emphasized that a single inflamed joint should almost always undergo at least one diagnostic aspiration. Therapeutically, arthrocentesis may be performed to drain large effusions, hemarthroses, or to inject steroids or local anesthetic. Arthrocentesis should be avoided in patients with cellulitis overlying the site of needle entry out of concern of seeding the joint cavity with bacteria. Known or suspected bacteremia is a relative contraindication to arthrocentesis. However, if there is a concern of septic arthritis, the joint in question should be aspirated. The safety of arthrocentesis in patients with coagulopathy or who are on anticoagulant medications is not established. The relative risks and benefits of arthrocentesis and the use of reversal agents must be individualized. Prosthetic joints are especially susceptible to iatrogenic infection, and the procedure should be discussed with an orthopedist prior to arthrocentesis on patients who have undergone joint replacement surgery. The equipment you need includes a skin cleansing agent, gauze, 1 or 2% lidocaine, a 5 cc syringe and small needle for anesthetic injection, sterile gloves, a skin marking pin, an elastic bandage, and a sterile drape. For collection of synovial fluid, you will need 1 or 2 30 cc syringes and a 1.5-inch 18-gauge needle. Tubes appropriate for the estimation of cell count, crystal examination, and culture should be gathered. The knee joint contains the largest synovial cavity in the body and is thus easy to aspirate in the presence of a significant effusion. The cavity extends from the suprapatellar bursa superiorly to the articular surface of the tibia inferiorly. Note that the knee joint contains several bursae that do not communicate with the synovial cavity. The knee joint may be tapped from either the medial or lateral side. For the medial approach, the knee is extended or flexed to 15 to 20 degrees, and the patella is located. Needle entry occurs along the medial aspect of the superior third of the patella, approximately 1 centimeter medial from the patellar edge. The needle is directed behind the patella and toward the intercondylar notch. The lateral approach uses the same technique from the opposite side of the knee. Informed consent should first be obtained. In this video, we will demonstrate the medial approach to the knee joint. Position the patient supine on a stretcher with the knee fully extended or held in slight flexion. A towel roll may be used if desired. Identify the landmarks by palpating the edges of the patella. Needle entry occurs at a point 1 centimeter medial from the superior third of the patella. The appropriate site may be marked with a skin marking pen. Next, prepare the site. The skin is prepped with an antiseptic solution, a sterile drape is placed, and the superficial skin is anesthetized with 1% lidocaine. Approximately 5 to 10 cc's of anesthetic is then injected deeper along the anticipated trajectory of the arthrocentesis needle, with care taken not to inject into a blood vessel. After confirmation of landmarks, an 18-gauge needle with a large syringe is inserted posteriorly behind the patella. The needle should not come into contact with bone in order to prevent injury to the articular cartilage. Constantly
pull back on the plunger as the needle is advanced. Once the joint is entered, synovial fluid will begin to fill the syringe. As much fluid as possible should be removed. If necessary, remove a full syringe and replace with a second empty syringe and continue the aspiration. The effusion may be milked to facilitate the removal of residual synovial fluid. The needle is then removed, the skin is cleansed, and the site is covered with a bandage. At the end of the procedure, make sure all needles are placed into appropriate safety devices. The appearance of the fluid should be noted. Normal synovial fluid is transparent and amber. As the number of inflammatory cells increases, the fluid becomes more opaque. Hemarthrosis will yield grossly bloody fluid. Aspirated fluid should be immediately placed into collecting tubes in the order of the priority of the diagnoses sought. An EDTA tube should be sent for cell count and differential, and the sodium heparin tube is sent for crystal examination. Ideally, at least 5 cc's of synovial fluid should remain for gram stain and cultures. Complications of arthrocentesis include iatrogenic infection, localized trauma, pain, and reaccumulation of the effusion. Bueno, entonces, continuando con el abordaje, ya luego de haber realizado la artrocentesis, como nos comentaba en el video, lo primero es evaluar macroscópicamente el líquido, pero cuando lo vamos a evaluar microscópicamente, nos damos cuenta que al conteo celular, cuando es menor a 2000, pues se excluye una causa inflamatoria, pero tanto el espectro de presentación de la gota como de la artritis séptica pueden coincidir en el conteo celular. No obstante, cuando nos encontramos ante un conteo mayor de 100.000, hasta que se demuestre lo contrario, estamos frente a una artritis séptica. Con un conteo menor no podemos excluir la enfermedad, asimismo como en la gota y en la artritis séptica el conteo de polimorfos nucleares va a ser lo predominante y eso no tiene un valor predictivo lo suficientemente importante como para permitir discriminar entre una u otra etiología, pero la presencia de cristales o la positividad del Gram son aquellos hallazgos que definitivamente nos van a decantar la balanza hacia una u la otra enfermedad, pero siempre teniendo en cuenta que no podemos excluir la presencia de una artritis séptica por la presencia de cristales de urato monosódico, porque en algunas cohortes de gota donde se le hicieron una artrocentesis a los pacientes, un 1.5% de los pacientes, aunque no hubiera sospecha clínica de artritis séptica, tenían cultivos positivos. Asimismo, la positividad de una tinción de Gram tampoco nos permite excluir la presencia de cristales de urato monosódico, puesto que si bien se pueden ver en la microscopía de luz convencional, como vemos en la gráfica de la izquierda, es la microscopía de luz polarizada de alta energía, la cual nos permite evaluar con mayor fidelidad la presencia o ausencia de los cristales y no está disponible en todos los centros y es algo dispendioso hacerlo la búsqueda de los cristales, por lo que la ausencia de los cristales tampoco nos puede descartar la gota. Entonces, ya pasando a un puntaje algo más preciso, si usted tiene un cultivo positivo en ese líquido articular, ya con seguridad sí puede decir que tiene una artritis séptica. El problema es que en muchos escenarios debemos encontrar un paciente que vino remitido de otra institución donde no se hizo una artrocentesis antes del inicio de los cultivos y como vemos, la sensibilidad de esos mismos puede disminuir mucho y cuando la sospecha es artritis gonocócica, la sensibilidad de cultivo es mucho más baja, aunque no es el objetivo de la presentación del día de hoy. Entonces, ¿qué hacer con esos pacientes que llegan con un cultivo, ya llegan con antibióticos previos? Es una pregunta muy importante y ahí cobran importancia los cultivos automatizados, puesto que en el escenario común, donde el paciente no ha sido expuesto a antibióticos, la presencia de la toma en el cultivo convencional tiene un rendimiento similar a los cultivos automatizados. En cuanto a la epidemiología local, vemos que en este estudio que fue realizado en la década de los 90, aquí en la ciudad de Medellín, en el San Vicente Fundación, la mayoría de los pacientes tienen una presentación monoarticular de artritis séptica y 3/4 partes de los pacientes tenían Staphylococcus aureus como agente causal, siendo la rodilla la articulación más frecuentemente afectada. Cuando evaluamos otras cohortes, también encontramos
encontramos que Staphylococcus es el germen más frecuentemente aislado, sin dejar de lado otros patógenos importantes, pero que, como estábamos comentando, muchas veces hay dificultad en aislar el germen, e incluso en esta cohorte no lograron aislamiento en el 50% de los casos. Entonces, ¿cómo podemos afrontar los escenarios de incertidumbre donde no sabemos si la artritis es exclusivamente gota séptica o existe una coexistencia de ambas enfermedades que debemos tener en cuenta para el tratamiento de nuestros pacientes? También podemos guiarnos de biomarcadores en sangre. Este fue un estudio unicéntrico prospectivo donde evaluaron casi 100 pacientes con artrocentesis o un pequeño porcentaje en los cuales no se pudo realizar, y se evaluaron los hallazgos de resonancia como valor estándar para el diagnóstico de la causa de la artritis, y se excluyeron aquellos pacientes que tenían demostrada una infección a distancia extraarticular que afectara el rendimiento de los biomarcadores. Se dividieron en 5 grupos: aquellos con gota, artritis por depósito de cristales de pirfosfato de calcio, artritis postraumática séptica y una artritis inflamatoria crónica, y encontraron que la mayoría de pacientes se presentaba como monoartritis. Sin embargo, para la artritis séptica ningún paciente se presentó como poliartritis, pero en cambio una pista puede ser que la gota se puede presentar más frecuentemente como una enfermedad poliarticular. Y en esa corte de pacientes, los biomarcadores no tuvieron ningún valor predictivo para discriminar la presencia o ausencia de gota, pero sí tuvieron una AUC buena para discriminar la presencia de artritis séptica, principalmente la procalcitonina y la proteína C, especialmente el valor predictivo negativo de un puntaje de procalcitonina menor a 0.2 nanogramos por mililitro para discriminar, para descartar la presencia de una artritis séptica. Como en ese artículo nos menciona la resonancia magnética como un hallazgo diagnóstico importante, incluso lo utilizaron como gol estándar en un pequeño porcentaje de pacientes, uno se puede preguntar si la resonancia magnética nuclear tiene un valor en el abordaje inicial de estos casos, y la realidad es que no. Las sociedades científicas y las guías no recomiendan que uno utilice la resonancia de entrada, puesto que muchas veces sería retrasar el diagnóstico, que el diagnóstico debe ser en la búsqueda del líquido y estudios más invasivos. Y para la artritis séptica, la resonancia no tendría valor en el diagnóstico como tal de la artritis séptica, porque lo que mostraría sería sinovitis, sino que tendría un valor más importante es en la búsqueda de complicaciones en los tejidos circundantes a la articulación. En gota también nos ayudaría a discriminar la presencia de complicaciones en los tejidos blandos circundantes, y muchas veces lo que la resonancia, cuando se encuentra una gota, es un hallazgo incidental en la búsqueda de otra causa de la monoartritis. Y es aquí donde entra la ecografía articular como una ayuda diagnóstica de vital importancia en el abordaje del paciente con monoartritis, puesto que puede ser realizada incluso en la cabecera del paciente por un médico que se entrene en realizarlo, puede ser reumatólogo o infectólogo, orientando pues hacia la causa específica que se quiera encontrar. Entonces tenemos este estudio recientemente publicado en Reumatology, donde ellos evaluaron en un periodo de 2019 a 2020 todos los pacientes que ingresaron con mono u oligoartritis aguda, es decir, menor a 2 semanas, en los que se realizó un protocolo de ecografía en la cabecera del paciente por un reumatólogo que estaba cegado a todas las características clínicas y el resultado de los estudios en el líquido sinovial del paciente, con los criterios OMERACT, que evaluaban diversas articulaciones buscando unos signos ecográficos que se los mencionaré más adelante, buscando rendimiento para identificar gota o pseudogota, pues enfermedad por de pirfosfato de calcio en los pacientes sin necesidad de hacerles documentar los cristales en el líquido sinovial. Nuevamente, la mayoría de pacientes se presentaron como monoartritis y el 62% era el primer episodio. Entonces, este estudio me parece muy llamativo porque ellos hicieron un protocolo muy estricto donde el ultrasonido se hizo antes incluso que el estudio líquido sinovial, y hicieron un seguimiento como gol estándar a 6 meses, donde el diagnóstico de gota o pseudogota o el diagnóstico de otra enfermedad permaneciera pues como diagnóstico definitivo según la evolución del caso. Si bien la artritis séptica estaba subrepresentada en esta población, lo que se estaba intentando buscar era predecir la presencia de gota o enfermedad por depósito de cristales de pirfosfato de calcio. Y aquí ellos nos muestran algo muy interesante, que es que al evaluar la articulación dolorosa, es decir, la articulación target, el valor predictivo negativo de los hallazgos ecográficos es muy bueno, pero el valor predictivo positivo no lo es tanto. Sin embargo, al hacer un análisis
de diferentes articulaciones, al analizar más de 3 articulaciones, así sea que fueran distintas a la articulación dolorosa, el valor predictivo positivo va aumentando de la prueba, llegando a ser incluso de 100%, sin perder la capacidad discriminatoria con el valor predictivo negativo. ¿Y cuáles son esos signos? Son el signo del doble contorno y la presencia de tofos. Vemos aquí en la imagen un tofo seguido del signo del doble contorno, que es que aquí se ve hiperecoico, el borde articular, y encima se ve una línea hiperecoica más delgada que se conoce como el signo del doble contorno. Asimismo, la presencia de tofos aquí en esa articulación nos habla también de la presencia de cristal de urato monosódico, perdón. Aquí nuevamente otra imagen del doble contorno que nos hablaría de la presencia de gota. Esto, pues, como les comentaba, no permite distinguir si hay artritis séptica o no, sino lo que nos permitiría decir es en un paciente con sospecha de artritis séptica, pensar también en que también presente una gota. Entonces, en artritis séptica, ¿qué papel tendría la ecografía? Aquí digamos que el papel de la ecografía toca verlo por fuera del hecho de tomar la muestra guiada en las articulaciones que sean más difíciles de acceso. La mayoría de pacientes requerirán una intervención oportuna quirúrgica, por lo que posiblemente ante la ausencia de aislamiento microbiológico en el estudio inicial, posiblemente lo que uno debe recurrir es a la prueba intraquirúrgica. Sin embargo, en pacientes que se presentan en otros escenarios, por lo menos puede ser consulta externa, o la presencia de aguas o la ausencia de líquido sinovial que permita en la evaluación inicial tomar una muestra. Puede ser un punto interesante tomar a consideración hacer una biopsia de tejido sinovial guiada por ecografía. Y esos autores quisieron evaluar esa pregunta en esta corte retrospectiva, donde incluyeron pacientes. Sin embargo, una de las consideraciones que hay que tener es que ellos incluyeron pacientes con una artritis aguda que definieron como una artritis menor a 6 semanas, por lo que posiblemente el perfil microbiológico pueda cambiar debido a la duración de la artritis, y evaluaron todas las biopsias a comparación del diagnóstico definitivo de los pacientes, y como desenlace primario tenían era la eficiencia del estudio, es decir, la capacidad de, si una biopsia bien hecha, lograr cambiar o determinar qué porcentaje se lograba una terapia definitiva luego de reportar el resultado de la biopsia. Y este estudio, pues, la verdad, lo que nos muestra es que la biopsia es un procedimiento que es relativamente sencillo porque se realiza en la cabecera del paciente. Sin embargo, su utilidad es limitada, siendo mejor en articulaciones, digamos que no son las comunes, que en las que se presenta la gota o la artritis séptica, que es la muñeca y otras articulaciones, y que sí permite en un porcentaje no despreciable de pacientes lograr un diagnóstico definitivo y una terapia definitiva. Y ahí entran también las pruebas moleculares que se pueden realizar en el tejido. Como les comentaba, lo principal que se puede realizar es en el tejido obtenido por cirugía. Sin embargo, también se puede hacer pruebas moleculares en el líquido sinovial, pero es en el tejido sinovial donde las pruebas moleculares tienen un mejor rendimiento y donde se deberían realizar, especialmente para esos microorganismos metabólicamente exigentes que no se han podido aislar en cultivos, o en aquellos pacientes que ya han recibido antibiótico, o en ese escenario donde se sospeche una artritis un poco más larvada, donde haya sospecha de Mycobacterium tuberculosis como la etiología. Y esto es importante porque aún no se entiende bien, en caso tal de esas PCR múltiples, cómo interpretar el aislamiento de 2 o más patógenos con respecto al tratamiento de la enfermedad. Entonces, aquí resumiendo, cuando evaluamos el líquido sinovial, es importante tener en cuenta que el conteo celular es un hallazgo muy importante para orientar la etiología. Sin embargo, la presencia de un líquido sinovial con un altísimo, más de 100.000 conteo de leucocitos, nos permite sospechar con alto poder la presencia de artritis séptica, pero no nos permite tampoco excluir la presencia de gota, y viceversa, la presencia de cristales no nos permite excluir la presencia de artritis séptica. Entonces, nuestro paciente, posteriormente los laboratorios llegaron con una acidosis metabólica compensada, hiperlactatémica, con una lesión renal aguda y una PCR que estaba aumentada. Se inició vancomicina, pipiracina, tazobactam, y posteriormente fue llevado a una artrotomía, en la cual se obtuvo líquido, una artrocentesis donde se obtuvo líquido purulento, lo que posteriormente se definió llevar artrotomía. En esa artrocentesis inicial no se evaluaron los cristales de urato monosódico, no se hizo evaluación de líquido sinovial en el citoquímico, sino que definieron llevarlo
inmediatamente a cirugía, puesto que estaba en un choque. Entonces, en los hallazgos quirúrgicos, el cirujano, el ortopedista, sí describe la presencia de un tofo con signos de sobreinfección y una colección asociada. En ese cultivo se obtuvo crecimiento de Enterobacter cloaceae y Enterobacter aerogenes, y el paciente posteriormente se le usó la terapia antibiótica y actualmente se encuentra hospitalizado. Y aquí quiero, si bien el objetivo de la charla es cómo hacemos más a profundidad el enfoque diagnóstico, la discriminación entre ambas etiologías, no debemos dejar de lado que cuando tenemos esta coexistencia de ambas enfermedades, hay que tener unas consideraciones importantes en el tratamiento de ambas. Y es que recientemente hay algunas cohortes que apuntan a que no todo paciente con artritis séptica requiere lavado quirúrgico. En algunos casos, solamente el drenaje óptimo por artrocentesis puede ser suficiente con el tratamiento antibiótico dirigido. Sin embargo, eso no es cierto en todos los escenarios y se ha encontrado especialmente en pacientes con antecedente de artropatía inflamatoria, compromiso de grandes articulaciones, unos leucocitos muy importantes, pues una elevación de 85.000 o más en líquido sinovial, que el estafilococo aureus sea el germen causal o la presencia de diabetes como los factores más importantes para que ese paciente falle al primer drenaje, por lo que posiblemente este escenario de este paciente y el escenario del paciente en general con gota sean esos pacientes donde posiblemente un drenaje único o un drenaje solamente por artrocentesis no sea la intervención ideal, especialmente este escenario donde el hombre estaba en un choque séptico. Y asimismo, en el manejo de la gota habrá que tener mucha precaución en excluir definitivamente o pues la presencia de una artritis séptica cuando se defina aplicar esteroides intraarticulares, y también hay que tener mucha precaución con la prescripción de esteroides sistémicos ante la sospecha de artritis séptica, y definitivamente también van a contraindicar el tratamiento con anti-interleuquina 1 como sería la anakinra. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario? José, no, pues lo primero es que es muy importante ese enfoque, el diagnóstico pues, de la monoartritis y la oligoartritis es esencial pues, para todo médico y para el internista en particular, y a veces pues, la artritis gotosa puede tener esas zonas de interposición con la artritis séptica, inclusive pueden estar ambas cosas al mismo tiempo. Bien, entonces ahí pues como algunos datos que van a ser de relevancia y no es infrecuente pues como que puedan coexistir. Inclusive un factor de riesgo fundamental para la artritis séptica es tener una articulación dañada, como la de los pacientes que hacen artropatías gotosas pues como a recurrencia. Entonces es importante esa asociación. Entonces en términos generales pues estuvo bien la revisión. Ahora pues la parte del regaño, pues ojo, pues queríamos que si ustedes tienen una charla programada, que es, pues, ya saben que tenemos el horario a la 1 y todo, pues decimos que tienen todo el rato pues para mandar la invitación, pues no puede ser pues que tan tarde pues se envíe la invitación a los docentes y a la gente en general. Entonces pues digamos que es una cosa pues como muy sencilla adelantarse a eso y mandar la invitación con tiempo para pues como poderse programar. Por ejemplo pues el doctor Villa pues digamos que si le manda la invitación muy tarde pues él tiene que hacer otras cosas, entonces
y así nos puede pasar a todos. Entonces, mucho ojo con eso. Sí, profe, qué pena. Disculpe ahí. Julián, ¿algún comentario? Editorial del Fellow. No, profe, en general muy buena la charla y la verdad pues sí me parece que es un diagnóstico diferencial difícil de hacer, pues y no perder de vista sobre todo que si tienen esta población particular tienen mayor riesgo de hacer infecciones, como mostró pues José ahí, lo que termina siendo como de mayor utilidad son los cultivos de la articulación y irse pues uno pues como ayudando de la clínica, a su vez pues no perder de vista también como en su diagnóstico diferencial y digamos que la sencillez que implica puede no ser uno pues ojo experimentado, pero sí utilizar pues como la refringencia pues y tratar de ver los cristales para ayudarse sobre todo en el paciente que no tiene antecedente de gota y queda pues la duda, el cultivo fue negativo, ayudarse pues de lo que hay de líquido articular y alguien pues que sepa reconocer estos cristales para poder ayudar pues como en la parte del diagnóstico. Me parece pues como una pregunta clínica muy válida y me parece que José lo hizo muy bien. Felicitaciones, José. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan feliz tarde. Nos vemos ahora. Hasta luego. Gracias.